Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Con la muerte de José Smith, muchos pensaron que la Iglesia desaparecería, pero no fue así. La Iglesia se recompuso y volvió a prosperar, y entonces creció otra vez el descontento de sus vecinos, que exigieron a los miembros de la Iglesia que abandonaran el Estado. Y un ambiente de guerra civil se empezó a formar en Illinois. Solo pensar que otra vez tendrían que dejar sus hogares parecía más de lo que podían soportar. Pero Brigham Young recordó que el propio José Smith les había transmitido su preocupación al principio de 1844 y que junto con los apóstoles había organizado una expedición secreta para buscar un lugar en el oeste en el que pudieran vivir en paz. Por tanto, el presidente Brigham Young decidió poner en marcha ese plan. Los miembros de la Iglesia empezaron a salir de Nauvoo en febrero de 1846, atravesando el estado de Iowa en su éxodo hacia el oeste. Y así empezó el duro camino hacia las montañas rocosas. Debido a las abundantes lluvias y a las escasas provisiones, los santos que salieron de Nauvoo en febrero de 1846 tardaron más de 3 meses y medio en hacer un recorrido de apenas 480 kilómetros a través de Iowa. Durante ese tiempo, más de 500 hombres santos de los últimos días, a quienes se les conoce en la historia de la Iglesia como el Batallón Mormón, atendieron la llamada del presidente Brigham Young de alistarse en el ejército de los Estados Unidos para servir durante la guerra contra México, que había empezado en mayo de 1846. A algunos de estos hombres los acompañaron sus esposas e hijos. Los miembros del Batallón Mormón salieron en julio de 1846 y fue muy difícil para ellos dejar atrás a sus familiares. Pero Brigham Young prometió que cuidaría de ellos. Por medio de su servicio en este batallón, ganaron dinero para ayudar a los empobrecidos miembros de la Iglesia a realizar el viaje al oeste, aunque muchas familias tuvieron que viajar bastantes kilómetros sin la ayuda del esposo y del padre. Hasta que, un año más tarde, después de haber viajado con muchas penalidades 3.200 kilómetros hasta California y el Océano Pacífico, el Batallón Mormón hizo el mismo camino de vuelta hasta reunirse con la caravana y con sus familias sanos y salvos, sin haber tenido que entrar en batalla. La ausencia temporal de estos hombres del Batallón Mormón hizo que los dirigentes de la Iglesia decidieran no continuar hacia el oeste rumbo a las montañas rocosas hasta la primavera de 1847 y aconsejaron a los miembros de la Iglesia que se quedaran en asentamientos provisionales
durante el invierno. Los santos se establecieron en varios lugares en ambas orillas del río Missouri. El poblado más grande, Winter Quarters, un campamento de invierno que habían establecido en el lado occidental del río Missouri, cerca de Council Bluffs, Iowa, en poco tiempo se convirtió en el hogar de aproximadamente 3.500 miembros de la Iglesia que vivían en cabañas y en cuevas hechas a mano y cubiertas de ramas y de tierra. Muchos de ellos estaban mal protegidos contra el frío y se propagaron enfermedades como la malaria, la pulmonía, la tuberculosis, el cólera y el escorbuto, causando gran sufrimiento y mortandad. En ese primer invierno de su viaje fallecieron más de 700 miembros de la Iglesia. En enero de 1847, Brigham Young oró para recibir la necesaria inspiración del Señor sobre cómo viajar más apropiadamente hacia el oeste. Con la inspiración que recibió, dictó lo que encontramos en la sección 136 de Doctrina y Convenios. Esta sección empieza diciendo lo siguiente: la palabra y la voluntad del Señor para el campamento de Israel en su jornada al oeste. Campamento de Israel era el nombre que se dio al pueblo de Dios cuando Moisés lo sacó de Egipto. Leonard J. Arrington llamó a Brigham Young el Moisés americano en la biografía que escribió sobre él en 1984. Y ciertamente se podría comparar la salida de Egipto del antiguo Israel dirigido por Moisés, atravesando el desierto en su camino a un hogar permanente, con la salida de Nabú del Israel moderno dirigido por Brigham Young, atravesando aquellas inmensas llanuras, camino de un hogar en el que vivir finalmente en paz. Por eso el Señor dijo lo siguiente a los miembros de la Iglesia que se habían establecido en Winter Quarters: guardaos del pecado de tomar el nombre del Señor en vano, porque soy el Señor vuestro Dios, sí, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy el que saqué de la tierra de Egipto a los hijos de Israel, y mi brazo está extendido en los postreros días para salvar a mi pueblo Israel. El modelo que dejó el Israel antiguo en su viaje de Egipto a Canaán sirvió de ejemplo en muchos aspectos para el Israel moderno en su propio viaje al valle del lago Salado, su tierra prometida. Pero en este caso, como no todos los miembros de la Iglesia pudieron salir en este viaje hacia el oeste al mismo tiempo, los que iban delante, a la vanguardia, debían dedicarse con todas sus fuerzas a preparar el camino de quienes salieran más tarde. Uno de esos preparativos consistió en construir casas y cultivar terrenos para refugio y alimentación de los que fueran llegando después. Una vez que algunos dirigentes de la Iglesia partieron el 5 de abril de 1847, la primera compañía de pioneros abandonó Winter Quarters el 15 de abril. Viajaron más de 1.600 kilómetros y llegaron al valle del lago Salado a finales de julio de 1847. El 24 de julio de ese mismo año, el presidente Brigham Young entró en el valle y recibió la confirmación de que los santos habían encontrado su nuevo hogar. Con el tiempo, más de 60.000 personas recorrerían el mismo camino para reunirse con los santos en la región de Utah antes de que se terminara de construir el ferrocarril transcontinental en 1869, que facilitaría desde entonces el acceso a aquellas tierras lejanas.
Con el establecimiento de los santos de los últimos días en Lago Salado, empezó una nueva etapa en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Años de sufrimientos y de sacrificios quedaron atrás, pero, como ocurrió con el antiguo Israel, la lucha para edificar Sión, no solo en el oeste de los Estados Unidos de América, sino en todo el mundo, no había terminado, sino que continuó entonces y continúa hoy también. Y en todo el mundo hay pioneros que con grandes sacrificios también han echado el cimiento de la Iglesia en sus países, un cimiento sobre el cual los demás estamos edificando la Sión de Dios y preparando la tierra para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos pues este curso de Doctrina y Convenios dando un tributo de agradecimiento a todos esos pioneros antiguos y modernos, la mayoría de ellos desconocidos para los hombres, pero no para Dios, cuyo galardón compensará con creces todos esos sacrificios que hicieron fruto del amor a Dios y a su obra. Gracias a todos los santos pioneros cuyo legado no perecerá jamás. Y también gracias a todos los santos de los últimos días que siguen sus pasos. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras, hermanos y hermanas. Sigamos pues adelante con gozo, sin miedo y sin temor. Abrazos para todos fraternales. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras, hermanos y hermanas. Sigamos adelante con gozo, sin miedo y sin temor. Abrazos fraternales y hasta el año que viene.